¿Cómo estructurar tus canciones de Tech House en Ableton Live 12? Creo que estás notando algo diferente. Y sí, ya estamos en Ableton Live 12 y se ve bastante guay, la verdad. Tengo muchas ganas de probarlo, veo cositas nuevas en cuanto a búsqueda de efectos, plugins, pero de momento vamos poco a poco y vamos a centrar y estrenar este Ableton 12 analizando temas de Tech House para que aprendáis cómo se estructuran y cómo podéis desarrollar una idea o ese loop infinito que no consigues avanzar para poder acabarlo y tener un track completo con una estructura profesional y que sabemos que funciona. Claro está que las hay de diferentes dificultades, pero bueno, trataré de explicarte algún ejemplo como este que tenemos aquí de Maupi y intentaré adaptarlo también para hacerlo de una forma más cómoda o más sencilla si estás empezando. Bueno, lo primero de todo, decir que como en la mayoría de géneros, la música electrónica normalmente va en compases de 4x4. Si aparte de productor musical eres DJ, creo que sabes de lo que estamos hablando y has contado bombos muchas veces para lanzar los temas. Para explicarlo de una forma rápida y sencilla, cada 32 bombos tiene que haber algún cambio, o un cambio de estructura, o una transición, o entra un instrumento, entra una vocal, un efecto, cualquier cosa que haga que se vaya desarrollando la canción o el tema que estemos produciendo. En este caso, lo primero de todo, he dividido la estructura por colores para que quede un poco más clara. En blanco tenemos, lógicamente, la intro. Se hace pensando en los demás DJs para que puedan mezclar tu música de una forma sencilla y sin demasiado sonido. Vamos a darle una pequeña escucha. Es simplemente bombo, hi-hats, algún tom por ahí y algún efectillo de inicio. Tal como tenemos ahora mismo la rejilla, 8 bombos serían 2 columnas de estas, 4 serían 16 bombos y 8 serían 32 bombos. Con lo cual aquí, aunque no deje de ser la intro, tiene que entrar o normalmente suele entrar algún sonido. Es verdad que muchas veces como es una intro simplemente se duplica y en este caso no hay ninguna modificación. Vamos a ver qué hizo Maupi. No hay mucha diferencia, pero van entrando algunos pequeños sonidos y se produce otro compás de 32 bombos. ¿Vale? Los 32 primeros y los 32 segundos. Y aquí ya justo entraría el bajo, con una pequeña introducción que normalmente se suele hacer alguna modificación para no meter el bajo simplemente, sino darle un poquillo de adorno. Aquí ves que han hecho como un arreglo de piano, ha dejado la vocal sola y ya vuelve otra vez a toda la instrumentación esta más el bajo. Pasamos otros 32 golpes, otros 32 bombos y en este caso tenemos un break, que no es un break como tal, pero bueno, es el más suave de todos y el más corto de todos también, que simplemente se suele hacer filtrando el bombo o quitando el bombo o filtrando el bajo y el bombo para luego sin hacer una subida ni romper con el primer drop, que suele ser también el más flojo. Cuanto más flojo o menos intenso sea el break y más corto, el drop será más suavecito. No vas a hacer una subida súper larga, súper intensa, con muchos efectos para que luego el drop sea muy flojo. Tendrá que ser equiparable la subida y el break con el drop. Entonces vamos a ver cómo comienza el primer break. Veis que ha filtrado ya el bombo y en la última parte del mini break hace la pequeña modificación antes del drop y ya partiría con el primer drop, que es muy parecido a la parte donde entra el bajo, pero le ha metido ya un loop vocal. En este caso el primer drop dura 2 frases, es decir, una frase de 32 bombos y la otra frase de 32 bombos. Y ya comenzaría lo que tenemos aquí, el break 2. En este caso ya es un poco diferente al break 1 y lo he dividido en 2 colores. El amarillo es, digamos, el break, la parte más tranquila, que dura una frase, y la segunda frase que sería la subida o el build up. Vamos a escuchar el break. Aquí ha acentuado bastante el filtro, si lo comparas con el primero. Por lo tanto, este segundo break va a ser una bajada más fuerte. Es decir, va a haber menos sonidos. Aquí ya va recuperando, digamos, un poco de graves y quitando filtro y ya entraría la caja para la subida. En otra sesión, en otra frase que dura 32 bombos también si vas contando o pones el metrónomo. Y justo aquí tenemos el pre-drop. Y vendría el segundo drop.
Esta canción es un poco más compleja porque el segundo drop, lo normal sería que durara 2 frases, 1 y 2, pero en este caso tiene 5 frases. Las primeras 2 serán más o menos igual. Aquí le meto un riser, un pequeño corte. Y después un efecto nuevo o un sonido nuevo para volver a romper otra vez. Aquí entraría otra frase nueva con un sonido nuevo, que es esa especie de riser o de láser. Aquí vendría otra frase nueva, que como veis ha entrado con un viento de bajada, con un downsweep. Y aquí por esta parte ya empieza a preparar para el break 3. Filtra el bombo y empieza a quitar sonidos. Y de nuevo otra bajada, más fuerte que la anterior. Ya no tenemos ni bombo. Tenemos la atmósfera, un violín y el piano y la voz. Y poco a poco irán entrando más instrumentos. Aquí entrará el bombo filtrado. Y aquí otra frase nueva que es la nueva subida. En este caso, la subida en vez de durar una frase, como aquí, dura 2 frases, 1 y 2. Como veis, ha estructurado el tema de menos a más. Aquí tendríamos de nuevo el drop 3. Aquí cambia un poco con respecto al 2. Le mete ahí ese lead. O ese arpegio, como con un efecto de gate. Y en este caso el drop 3 yo he puesto que dura 3 frases. Porque después, aunque esto se podría también considerar parte del último drop, yo creo que esto ya es más bien zona para empezar a ir mezclando y de bajada. Entonces lo he considerado como el bass outro, que sería como esta parte pero en la salida. Y ya sería sin bajo. Bueno, tiene el bajo pero muy filtrado ya. En el outro prefiero quitar directamente el bajo porque creo que es mejor para el artista que va a pinchar la música. Al final tú sueles hacer música para que la pinchen. Contra menos problemas pongas aquí, en el outro y en la intro, más fácil va a ser para otra persona poder pincharla. Ahora, ¿cómo podríamos pasar esta estructura bastante compleja a una simple que funcione? Pues vamos a ir borrando y te lo cuento. Vamos a ir frase por frase, simplemente. Intro, una frase, 32 bombos, ¿vale? La segunda nos sobra. En este caso vamos a quitar la primera parte y ponemos esto aquí, intro. En la segunda frase entra ya el bajo. Ya tenemos nuestra intro de 2 frases, una sin bajo y otra con bajo. Tercera frase, break 1. Después del break 1, el drop 1, que va a durar 2 frases, 1 y 2. Hasta ahí bien. Seguimos con el break 2. Sería un total de 2 frases, pero lo dividimos en break y en subida, para que quede más claro. Una frase de break y la otra subida. Ahora tendríamos el drop 2, que lo vamos a hacer nuevamente de 2 frases. Vamos a imaginarnos que acaba aquí. 2 frases con algún elemento nuevo que sea un poco diferente al drop 1, para dar un poco de sorpresa y que no sea aburrido tu tema. El break 3 lo quitamos, la subida 3 la quitamos, el drop 3 lo quitamos y ya simplemente nos quedaría el outro, que serían una frase de la base como esta, o casi igual, o con alguna cosa más como algún detalle de la voz o lo que sea, y otra frase que sería el outro. Con esta estructura, si haces un buen track y lo desarrollas bien, y es una buena idea y suena bien, ya existen miles y miles de temas que tienen esta estructura, que es la más básica, a mi parecer, para hacer música y para empezar. Yo la he usado un montón de veces y la sigo usando. Hazle ahí un pantallazo o apúntatelo y a darle caña. Vamos a analizar otra de Fisher, por ejemplo, que tengo del top 3 de Beatport, creo que esta es la primera o la segunda, que es un rework de Bob Marley, y vamos a analizar la estructura, que también es un poco más compleja, pero bueno, ya sabes la fácil y ya te la sabes. Luego podemos transformar esta también en una simple y quedará igual. Por la forma de onda ya podemos ver que el intro puro y duro dura 2 frases, 1 y 2, 32 bombos y 32, 64. Como ves, el recurso de filtrar todo es bastante usado para las intros. Aquí entra el bajo pero filtrado, y aquí debería entrar ya el grave, con un pequeño adornillo antes. Ponemos aquí bajo, color rojo. Aquí hay otra frase. Ha entrado el bajo con
una pequeña frase de vocal. Aquí empieza la vocal. Vale, se va desarrollando la vocal. Podría ser otra parte, otra frase diferente, pero para hacerlo más simple lo podemos dejar así. Aunque bueno, vamos a cambiarlo. Voz. Todo esto es intro. Aquí vendría ya el primer break, que por la forma de onda ya sé lo que va a durar, que son 2 frases. Empieza otra vez a filtrar el bombo y ha entrado ahí como un LED que irá subiendo, me imagino, a la vez que la vocal. En este caso también tenemos subida en el primer break. Subida 1, build up 1, lo ponemos naranja. Y aquí tendríamos el drop 1, que dura 3 frases. 1, 2 y 3. Pero aquí ha hecho una cosa un poco más compleja nuestro amigo Fisher, que es, digamos, dividir el drop con un pequeño mini break para luego volver otra vez a empezar con el drop, pero de una manera bastante suave. Como la canción en sí es bastante suave, pues yo creo que le queda bastante bien. Que creo que le quita el bombo o por lo menos lo filtra. Sí, hace un filtro bastante fuerte. Y aquí podríamos poner mini break, porque es, como digo, la mitad de la frase. Y aquí sería drop 2, aunque casi que es una continuación del otro. Luego tendríamos otras 2 frases de drop 2, 1 y 2. Vamos a colorear esto como corresponde para que se vea más claro. El drop va en verde bye bye. Este mini break amarillo clarito, como el break, pero un poco más claro para que se vea que no es un break como tal. Aquí sigue la continuación del drop. Le hemos puesto drop 2 y aquí vendría el break 3. Otra vez empieza a filtrar, pero ya directamente le está metiendo efecto de subida, si lo escuchas. Y por la forma de onda, pues ya vemos que esta es la subida y aquí rompe. Por lo tanto tenemos una frase, 2 frases, 3 frases y 4 frases. Y creo que la subida dura todas las 4 frases. Esto es muy típico de Fisher por los temas que he escuchado de él. Hacer una subida que empieza desde el principio del break. Aquí es donde empieza ya lo fuerte, por lo tanto vamos a cambiar esta parte. Build up 3, esto en amarillo, y de nuevo drop 3. Estas serían 2 frases de drop normal, pero aquí empieza ya la bajada. Ahora vemos cómo lo nombramos. Esto a verde. Y el outro, esto ya sería casi outro completamente, pero lo vamos a dividir, como hemos hecho en la intro, en varias partes. La primera parte y primera frase del outro va a ser la que llamemos vocal. La segunda frase del outro será bass. Y la última parte, que ya es sin bajo, como podemos escuchar. Esto ya sí es outro puro y duro, y dura 2 frases, y así quedaría nuestro tema. Como veis, suele ser, al principio y el final suele ser bastante simétrico, pero bueno, esta estructura hemos visto que es un poco más compleja, simplemente porque ha metido ahí un mini break que parte un poco la frase. Si no lleva mucho tiempo produciendo ni saber sobre estructuras, pues a lo mejor te despista un poco. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes y vamos a pasar de esta estructura compleja a una fácil que sabemos que funciona perfectamente. Así que vamos al lío. Borramos un cacho de la intro pura, una frase de intro. En este caso borramos también la parte de intro con bajo y usamos ya directamente la de intro con voz y bajo. Quedaría así, a ver. Vale, ya tenemos 2 frases de intro. ¿Qué viene ahora? El break. Break 1, una frase de break 1. En el primer break no hace falta ni build up, aunque también se podría añadir otra frase de build up, pero como lo estamos haciendo lo más fácil posible, ponemos ya directamente el drop 1, que duraría 2 frases. Sería así. Luego vendría el break, que sería una frase de break y una de build up, y ya directamente vendría otra vez el drop 2, y serían 2 frases de drop 2. Y para acabar, una parte de outro con la voz, para no hacer un cambio tan drástico de una persona cantando a que no haya nada, voz y bajo, pero la voz ya no sería la frase completa del vocalista, sino serían algunos arreglos o algunos recortes que hagamos nosotros y que vayan quitándole intensidad a la canción. Esto lo quitamos también. Y por último, una frase de outro,
hasta aquí. Y ya tendríamos nuestro tema básico de Tech House. Te saldría una canción cortita de 2.51, la versión extended, así que imagínate cómo sería la versión radio edit. Pero hoy en día yo pienso que en la música electrónica y en la música en general cada vez las canciones son más cortas. ¿Por qué? Porque la gente cada vez tiene menos tiempo para escuchar una canción de 7 minutos. Eso no lo vas a escuchar nadie. Eso solo sirve para si eres DJ y vas a mezclar, pues claro, no vas a coger un radio edit. Necesitas la versión extended para poder mezclar con otro tema. Pero la gente ya en Spotify y en su música, en su casa, prefiere cosas cortas y ya está. Y ya que estamos para hacer, por ejemplo, el radio edit, es muy simple. Con quitar las partes de intro y las partes de outro, esto se le llama radio edit. Lo único que tendrías que tener cuidado es en que la entrada no sea muy agresiva. Esto valdría. Pero bueno, si quieres hacer así, ya entraríamos en la canción directamente y para salir tendríamos que usar algún efecto o algo así, ¿sabes? Para que no fuera tan agresivo el corte, lógicamente. Conclusión final. La gente hoy en día no escucha canciones largas de 7 minutos como se hacía antaño de electrónica. Así que te recomiendo que si estás empezando y tampoco estás haciendo grandes temas de momento, cosa que llegará seguro, no te compliques, no busques una estructura muy difícil de seguir. Usa estructuras simples, hazte más corto, empiézalo, acábalo y ponte con el siguiente. Y así es como más vas a aprender. Y eso te lo puedo asegurar porque yo mismo lo hice así. Y de hecho lo sigo muchas veces haciendo. Espero que este vídeo te haya servido, hayas aprendido algo nuevo, lo pongas en práctica en tus próximas canciones. Y ya sabes que me la puedes enseñar siempre que quieras en Instagram. Y te daré mi feedback sincero. Y si te ha servido de ayuda, te agradezco que te suscribas al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo.